Hola a todos, bienvenidos a Expansión una semana más. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Pues ya sabes, este domingo vamos a estar compartiendo juntos en familia y parte de eso es también compartir la Santa Cena. Entonces te animamos a que prepares tu juguito, que prepares por ahí tu pan y compartas junto con nosotros este tiempo tan especial. Por otro lado, también queremos darte muchas gracias por esos diezmos y esas ofrendas que Dios ha puesto en tu corazón para compartir a Expansión. Gracias de verdad. Gracias por tu generosidad. Están pasando muchas cosas. Si tú tienes la oportunidad de visitarnos presencialmente, puedes ver que tenemos un nuevo local para los niños y están pasando demasiadas cosas que te pedimos que tú seas parte y que te conectes a lo que está pasando. Si nos estás viendo en línea, también queremos agradecerte y saber que tal vez Dios tiene algo especial para ti este día. Pues vamos a orar para esos diezmos y esas ofrendas. De igual forma te va a aparecer por aquí abajito los datos para que si en tu corazón está compartir, lo puedas hacer. Vamos a orar. Dios, gracias por ese corazón generoso que tú has puesto en las personas, Señor. Gracias por nuestra familia en Expansión, Señor, que se conecta a través de un dispositivo, Señor. Te pedimos que tú los bendigas, que tú seas con ellos, Señor, que prospere sus trabajos y que siempre seas tú en sus vidas, Señor, que siempre seas tú su prioridad, Señor, en sus casas. Gracias por lo que estás haciendo en Expansión y gracias porque nos permite ser parte de tu familia, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues ahora sí, estamos listos para comenzar. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar acá con ustedes compartiendo un domingo más de la palabra. Hemos estado en una nueva serie, estamos en el capítulo número 3, en la prédica número 3, como si fuera serie, ¿verdad? En el capítulo número 3. Y estamos hablando sobre Gálatas. Nuestra serie se llama Efecto Gálatas. Y pues vamos a comenzar. Oro para que Dios obre en nuestras vidas. Oro para que esta palabra que Dios tiene para nosotros edifique, fortalezca tu fe y te guíe. ¿Sabes? Hay una aplicación muy conocida que sirve para hacer ligues, ¿no? Para conectar a otras personas, a personas con otras personas y por ahí que haya ciertas relaciones. Esta aplicación, no voy a decir el nombre para que no la vayan a buscar, pero en esta aplicación la verdad es que ha habido mucho boom, hay un auge muy grande porque acaban de hacer unos ajustes. Te comento de qué se trata. Lo que tú tienes que hacer es que si estás buscando a una pareja, tienes que hacer un perfil. Ahí pones tu nombre, pones de dónde eres, pones tus datos, tu número de teléfono, las cosas que te gustan y también tienes que poner tu género. Y aquí es en donde se pone bueno el asunto, ¿no? Normalmente nosotros pues solemos escuchar, ¿no? Que hay dos géneros, incluso la Biblia habla de que hay dos géneros, hombre y mujer. Pero en esta aplicación, recientemente los ajustes que hicieron es que sumaron 37 géneros más. Es decir, hay 37 identidades más, ya no nada más es hombre o mujer. Incluso no sé si te ha tocado ver que puedes poner, no, pues no soy ni hombre ni mujer, soy otro, y le pones ahí otro, ¿no? En esta aplicación ya hay 37 géneros más que puedes escoger. Ya no nada más puedes escoger si eres hombre o mujer. Ahora puedes escoger, tienes una infinidad de gama de cuál es tu género, con qué o con quién te identificas. Y sabes, esto es tremendo porque está atacando nuestra identidad. El enemigo está atacando la identidad de la creación, de la humanidad. Porque como lo comenté hace rato, Dios ha creado hombre y mujer. El enemigo, al distorsionar nuestra identidad, es decir, el quiénes somos según lo que Dios dice, está distorsionando o nos está desviando de los propósitos por los cuales Dios nos ha creado. Y lo podemos ver, por ejemplo, en las mujeres. Uno de los hermosos propósitos por los cuales Dios creó a la mujer es para dar vida. Pero el enemigo, al distorsionar la identidad de la mujer, hemos visto que las mujeres ya están negando esta verdad, esta hermosura, este gran regalo de poder dar vida. Y están negando esa identidad que ellas tienen por las cuales Dios las ha creado. E insisto, puede haber muchísimos porqués del cual Dios las ha hecho de esa forma, ¿cierto? Pero aquí el punto es que el enemigo está atacando nuestra identidad con infinidad de oportunidades, con infinidad de opciones, porque si desvía o si logra
confundir nuestra identidad nos desvía de los propósitos de Dios. He titulado esta prédica, de una manera chusca, he titulado la prédica "Hay tiro". Y le puse así porque no sé si has visto el programa de box, cuando va a haber box los sábados acá en México. Hay un fulano que está ahí por ahí narrando las peleas y dice "hay tiro", ¿no? Cuando ahí está peleando un boxeador con otro. Y le quise poner así de "hay tiro" porque realmente siento que hay una guerra entre Dios y el enemigo. Sabemos que Dios ha ganado en Cristo, pero el enemigo no baja la guardia y sigue peleando, sigue tratando de confundirnos a nosotros, sigue tratando de desviar nuestra identidad de quiénes somos en Cristo. Por eso es que realmente hay tiro, hay una lucha, hay un pleito constante en nuestra mente y en nuestro corazón entre la verdad de lo que Dios dice que somos y lo que el mundo dice que somos. Y es precisamente lo que vemos en Gálatas, en todo el capítulo 3, incluso en toda la carta a los Gálatas. Vemos que el enemigo está tratando de confundir la identidad de la iglesia en esta ciudad, ¿no? En Galacia. Y quiero leerte Gálatas capítulo 3 del 1 al 7. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron al Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Veo Pablo aquí desesperado, ¿no? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Explico un poco lo que estamos viendo aquí. El punto es que el enemigo está atacando nuestra identidad y lo está haciendo con la iglesia de Galacia, con los Gálatas. Vemos en estos versículos que acabamos de leer que los Gálatas ya conocían a Jesús. Pablo ya les habría predicado de una manera tan vívida lo que significaba la muerte de Jesucristo en la cruz. Y ellos ya habían creído. Incluso vemos en el versículo 2 que ya habían recibido al Espíritu Santo. Ellos ya eran esa morada del Dios viviente en ellos. Ya estaban experimentando los frutos del Espíritu. Vemos en el versículo 5 que Dios ya había hecho milagros en sus vidas. Y también vemos que como hijos, ellos ya podían expresar la gloria de Dios. Ellos ya estaban listos para dar fruto, el fruto del Espíritu, precisamente porque el Espíritu Santo de Dios estaba dentro de ellos. En pocas palabras, ellos ya eran unos creyentes, ellos ya eran unos hijos de Dios que podían reflejar la gloria del Señor. Sin embargo, el enemigo intentó confundir su identidad. Y vemos que Pablo les dice, Gálatas torpes, ¿por qué les dice esto? ¿Por qué de hecho hay una versión que dice Gálatas insensatos? ¿Por qué les está diciendo esto a personas que ya son creyentes? A personas que incluso habían experimentado los milagros del Señor. Y me explico. Les dice esto porque estaban siguiendo las enseñanzas que los judaizantes les estaban diciendo. Estaban creyendo que ahora realmente ya no eran hijos de Dios, que tenían que cumplir lo que los judaizantes les estaban diciendo, que era creer y practicar las leyes que le habían sido dadas a Moisés, y una de ellas era que tenían que circuncidarse. Entonces, ellos estaban siendo engañados por las enseñanzas de este grupo de judíos. La identidad de los creyentes, de los Gálatas, estaba siendo atacada. ¿Por qué? Porque les estaban diciendo, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes no son hijos de Dios, porque les falta cumplir con estas cosas. Les falta cumplir y hacer
la circuncisión, les falta hacer lo que la ley que escribió Moisés dice. Y como ellos, los gálatas, no practicaban estas leyes, entonces les dijeron, ustedes no son hijos de Dios, les hace falta hacer esto. Y esto es muy peligroso porque los gálatas estaban poniendo sus ojos en lo que alguien más había dicho y no en lo que Jesús les había dicho a través de Pablo. Y lo que ellos estaban haciendo es que estaban poniendo su identidad en manos de lo que ellos podían hacer o no podían hacer. Fíjate, el engaño consistía en que ellos no eran hijos de Abraham, según los judíos, ¿no? Porque no estaban guardando la ley. Y les dice en el versículo 7, ellos no eran hijos de Abraham porque no estaban guardando la ley de Moisés. Esto es bien fuerte para un creyente en Jesucristo, para un hijo de Dios, porque si te dicen esto, que no eres un hijo de Abraham, quiere decir que no eres entonces un hijo de Dios. Quiere decir que no eres heredero de Dios, de las bendiciones que Dios te ha dado. Por lo tanto, quiere decir que también no tienes salvación. Esto estaba causando, en resumen, que los gálatas pusieran su identidad, el quiénes son ante Dios, en manos de lo que podían hacer o de lo que no podían hacer. Y esto es muy peligroso porque ¿qué pasa cuando cumplen los mandamientos? Ok, me siento bien y me siento aceptado por Dios, soy un hijo de Dios. Pero ¿qué pasa si hay otros mandamientos que no alcanzo a cumplir? Entonces, por un lado lo cumplo y me siento como hijo de Dios, pero por otro lado no estoy cumpliendo todo lo que me está diciendo, entonces no alcanzo a tener esa plenitud. O a veces me siento aceptado, a veces me siento amado por Dios, pero cuando me equivoco, cuando no hago lo que Él me dice, ya me siento rechazado, ya no me siento amado. Por eso es que el enemigo estaba intentando confundir la identidad de los gálatas, de los hijos de Dios, de los creyentes en Jesucristo, porque sabía que iban a estar cambiando su ánimo, que iban a estar cambiando su seguridad cuando ponían su identidad en sus acciones, en quienes ellos eran. Y sabes, creo que esto está pasando en la actualidad. El hecho de poner nuestra seguridad, nuestra identidad en manos de lo que nosotros hacemos. En pocas palabras, los judíos le estaban diciendo a los gálatas, tienes que cumplir la ley para ser un hijo de Dios. Y a lo mejor actualmente no nos dicen como tal que tenemos que cumplir la ley, pero creo que sí existe este engaño, este ataque de poner nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestra identidad en manos de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y creo que en pocas palabras podemos resumir que se está enseñando el que tenemos que hacer para llegar a ser. Es decir, tienes que hacer ciertas cosas para llegar a ser alguien. Por ejemplo, vemos, ¿no? Algo que se enseña en el mundo. Eres exitoso si logras libertad financiera, ¿no? Eres exitoso si tienes tu propia empresa o tu propio negocio. O eres exitoso si llegas a un puesto alto en tu trabajo. O eres exitoso si tu ministerio es grande y estás sirviendo en la iglesia y estás teniendo pues muchas personas que te acompañan, ¿no? Pero ¿qué pasaría entonces si nosotros ponemos nuestro éxito en lo que hacemos o no dejamos de hacer? ¿Qué pasaría si realmente no logramos tener un éxito en nuestra empresa, en nuestro negocio o en nuestro trabajo? ¿Dejamos de realmente ser personas exitosas? También vemos, ¿no?, que en el mundo dice, eres bueno si ayudas a los demás. O eres bueno si te involucras en las causas sociales, ¿no?, en ayudar a las personas, en plantar árboles. O eres bueno si rescatas perritos o si llevas comida a los asilos. O eres bueno incluso si asistes a la iglesia. O eres bueno si lees la Biblia. Hermanos, y quiero decirles que esto es muy peligroso. Esto está tentando contra nuestra identidad.
Porque un día podemos a lo mejor realmente hacer buenas dádivas o realizar buenas obras. Pero ¿qué pasa si llegando a nuestra casa nos enojamos o tuvimos un mal pensamiento? ¿O qué pasa si no leímos la Biblia o no asistimos a la iglesia? O sea, por un lado nos estamos intentando ganar nuestra aprobación con Dios y ser bien vistos delante de Dios. Y a lo mejor lo podemos lograr haciendo algunas cosas, pero ¿qué pasa cuando no lo logramos? ¿Cómo nos sentimos, por ejemplo, cuando a lo mejor por cualquier cosa no asistes a la iglesia? ¿Te sientes rechazado por Dios? ¿Sientes como que Dios está enojado contigo? ¿Qué pasa cuando no lees la Biblia? ¿Qué pasa cuando a lo mejor tienes un periodo largo en el que no has leído la Biblia por lo que sea? ¿Te sientes rechazado por Dios? ¿Te sientes una persona mala? ¿Cómo es que te sientes tú? Y el asunto aquí es que quiero que identifiquemos si estamos poniendo nuestra identidad de quiénes somos ante Dios por medio de Cristo, o estamos poniendo nuestra identidad en lo que hacemos o en lo que dejamos de hacer. Según lo que dice el mundo, la identidad de las personas está definida por lo que tienen, por lo que hacen o por lo que sienten. Y esto es de tener cuidado, porque la identidad de la humanidad debe estar basada en lo que Dios dice. Somos lo que Dios dice que somos, no lo que el mundo dice que somos. Y nosotros podemos estar cayendo en lo que cayeron los Gálatas y entrar en esa torpeza, en ser insensatos y en dejarnos guiar por los parámetros del mundo y en identificarnos con lo que el mundo dice que es correcto, con lo que el mundo dice que somos o que no somos, o nos identificamos con lo que Dios dice que realmente somos. ¿Sabes? El enemigo te puede decir, o el enemigo dice con incluso muchísimas filosofías que encontramos, ¿no? Que debes dejar de practicar la pornografía o el alcoholismo, o debes de dejar de enojarte, de decir malas palabras para ser aceptado. Y a lo mejor ahorita puede ser algo confuso porque dices, ok, sí tengo que dejar de hacer eso. Pero la pregunta es, ¿necesitas dejar de hacer eso para ser amado por Dios? Es una pregunta interesante. El enemigo te dice, si asistes a la iglesia y lees la Biblia y diezmas, vas a ser muy amado por Dios, ¿no? O sea, tienes que hacer esto para que seas bien visto por Dios. El enemigo también te dice que si estás sirviendo y ayudas a las personas, puedes ser alguien importante, ¿no? Pero realmente, ¿cómo te sientes cuando no logras eso? ¿Cómo te sientes cuando, por lo que sea, no has dejado de practicar cierto pecado? ¿Qué pasa? A mí me llegó a pasar un buen tiempo, aún ya siendo cristiano, que constantemente caía en cierto pecado, que estaba batallando con esto. Y yo había basado mi identidad, el quién era, el sentirme amado por Dios, en que cuando dejaba de practicar eso, yo me sentía aceptado y amado por Dios. Pero cuando caía me sentía no amado por Dios y me sentía rechazado. Y esto es lo que el enemigo dice. Nos está confundiendo, está atentando contra nuestra identidad. Porque realmente lo que Dios dice en Juan 1:12 es bien diferente, ¿no? Dice, pero a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, nuestra identidad como creyentes, nuestra identidad como cristianos, no está en que si hago esto o que si dejo de hacer esto. Porque, insisto, si tú estás basando tu identidad y el sentirte amado, el sentirte aceptado y el sentirte importante por lo que haces o dejas de hacer, a veces vas a estar bien con Dios, pero a veces no lo vas a estar. O por un lado sientes que estás siendo agradable a Dios y que estás aceptando, pero por otro lado sientes que te estás equivocando y que Dios te rechaza. Y sabes, no quiero que haya confusión, creo que es bueno que haya un arrepentimiento y siento que no estoy viviendo de manera correcta, pero aquí el punto es que cuando nosotros ponemos nuestra identidad en lo que Dios dice que somos, estamos siempre seguros y descansando en que somos aceptados, que somos amados y que somos importantes.
porque yo no valgo y yo no soy por lo que hago o dejo de hacer, sino por lo que Dios dice que soy. Vemos entonces en Juan 1:12 que si hemos creído, eres hijo de Dios. Si tú ya has creído, ya eres un hijo de Dios. Si sigues batallando con algún pecado, con la pornografía, no sé, con la mentira, con la depresión, con el enojo, con el alcoholismo, con el cigarro, sé que son cosas fuertes, pero quiero hacer énfasis en esto. Si tú ya has aceptado a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, la palabra de Dios dice que eres aceptado, que ya eres hijo de Dios, que eres amado, que eres importante. Obviamente, es necesario que nuestras actitudes cambien, pero no es yo hago esto para ser un hijo de Dios. Yo dejo la pornografía, yo dejo el alcoholismo, yo dejo el coraje, yo dejo la depresión, no. Es yo soy un hijo de Dios porque la palabra de Dios lo dice. Si yo lo acepté como mi Señor y mi Salvador y me arrepentí, ahora desde el ser un hijo de Dios empiezo a vivir desde esa realidad. Y creo que es un ejemplo muy burdo, muy raro, pero no sé si te has puesto a pensar, las vacas no pujan para dar leche. Las vacas no piensan y no se esfuerzan en dar leche. O los árboles de manzanas no los ves así bien, como bien esforzados y batallando para dar manzanas. Las vacas dan leche porque es su naturaleza. Los árboles de manzana dan manzanas porque es su naturaleza. No tienen que dar manzanas para ser árboles de manzanas. Dan árboles de manzanas porque ya es un árbol de manzanas. Es igual nosotros como hijos de Dios. Hacemos buenas prácticas. Dejamos la pornografía, dejamos el alcoholismo, vivimos en amor, vivimos en confianza, porque ya somos hijos de Dios y tenemos su Espíritu Santo que nos capacita y damos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces es un enfoque totalmente diferente. Mi identidad está en lo que Dios dice que soy. Entiendo yo quién dice que soy y desde esa identidad empiezo a vivir. El enemigo está en contra de nuestra identidad como creyentes, pero también está en contra de la identidad de su creación. Es decir, no todos son hijos de Dios. La palabra de Dios lo dice. Aquel que lo ha aceptado como Señor y su Salvador es un hijo de Dios. Pero hay personas que no lo han aceptado como su Señor y su Salvador. Aún aquellas personas son creación de Dios. E incluso sobre ellos el enemigo está atentando y está en guerra contra la creación para confundir su identidad. Por ejemplo, el enemigo les dice, el pecado no existe. Hay muchas filosofías allá afuera que hablan de no hay pecado, solamente esas leyes, esos mandamientos son para dominar a las personas. Solamente haz lo que tú quieras hacer, no lastimes a nadie y ya estás bien. El pecado no existe. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que todos han pecado y están lejos de la presencia de Dios. Entonces todos hemos pecado. Esa es la identidad de las personas que no han aceptado a Jesucristo. Vemos también que el enemigo dice todos son hijos de Dios, cuando realmente no todos somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12, pero a los que le aceptaron y creyeron en él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Solamente los que aceptan a Jesucristo y creen en él se les da el derecho de ser hijos de Dios. Y sabes, creo que el enemigo incluso trata de engañar o de distorsionar la identidad de los que no creen en Jesucristo, haciéndoles saber que están bien, que mientras no hagan daño a nadie, que mientras vivan bien, que mientras ayuden a su prójimo, ellos están bien. Y según el enemigo, todo está correcto, pero la palabra de Dios está siendo bien clara. Romanos 3:23. Todos han pecado y están lejos de la presencia de Dios. Si el mundo entonces, si las personas que no han creído en Jesucristo aceptan la identidad
que Dios dice que tienen cuando no son cristianos, esto los va a llevar a buscar a Dios. Porque cuando ellos entiendan que hay pecado y que la paga del pecado es muerte, automáticamente van a buscar al Señor. Va a haber en ellos un arrepentimiento, una búsqueda, un hambre de buscar al Señor. Entonces, a los que, fíjate qué astuto es el enemigo. A los que ya son hijos de Dios, a los que ya somos hijos de Dios, les dice, ¿sabes qué? Todavía te falta un poquito más, tienes que dejar de hacer esto y tienes que empezar a hacer esto otro para ser aceptado ante los ojos de Dios, para ser bien visto. Y nunca llegamos a sentirnos plenos porque siempre nos hace falta algo. Entonces a los que son creyentes, distorsiona su identidad y les dice, te falta un poquito más. Y a los que no son creyentes les dice, a ti no te falta nada, tú estás bien. Cuando el enemigo logra distorsionar nuestra identidad, nos desvía de los propósitos de Dios. Nuestra identidad entonces está siendo atacada. Y el punto entonces es cómo podemos vencer los ataques contra nuestra identidad. Para esto es necesario ver el problema, ¿no? Los Gálatas, Pablo les dice, Gálatas torpes, en el versículo 1, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Aquí el problema está entonces no tanto en que el enemigo esté intentando confundir, sino que en las personas hay insensatez, hay torpeza. El ser insensato habla de ser irreflexivos, habla de no pensar en lo que realmente nos está diciendo alguien, en no pensar y en no razonar en lo que nos está diciendo Dios. Y vemos que los Gálatas estaban siendo engañados porque olvidaron lo que Dios les había dicho. A lo mejor prestaron más atención en lo que los judíos les estaban diciendo que tenían que cumplir la ley y se olvidaron lo que Dios les había dicho por medio de Pablo, de que ellos ya eran hijos de Dios por haber aceptado a Jesucristo. Se olvidan, quitan los ojos de Dios y ponen los ojos en lo que dice el mundo, en lo que dice alguien más. Y esto es peligroso. O a lo mejor los Gálatas ignoraron lo que Dios les había dicho. Por un lado se olvidaron, o a lo mejor pudo haber sido que hayan ignorado. Es decir, sí me acuerdo lo que Dios dijo, lo que Pablo nos estuvo enseñando, pero ¿sabes qué? Como que me llama más la atención esto, como que creo que lo que me está diciendo los judíos tiene un poquito más de razón, ¿no? Y dejamos que seamos engañados, aceptamos otras filosofías, aceptamos otros pensamientos, otras ideas, por causa de la irreflexión o por causa del ser insensatos, de no pensar lo que Dios nos ha dicho o de lo que la otra persona nos está diciendo y creerlo todo. Entonces, ¿cómo podemos vencer los ataques contra nuestra identidad? El primer punto es, reflexiona sobre lo que Dios dice. Necesitamos reflexionar sobre lo que Dios dice. Entonces, ¿cómo podemos vencer los ataques contra nuestra identidad? Ya vimos que el enemigo atenta contra nuestra identidad porque si logra distorsionar lo que Dios dice que nosotros somos, va a distorsionar nuestro camino, va a distorsionar los propósitos que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo puedo vencer los ataques contra nuestra identidad? Reflexiona sobre lo que Dios dice. Ese es el primer punto. Si el problema de los Gálatas fue que fueron insensatos y que no reflexionaron en lo que Dios les había dicho, la clave está entonces en tener en nuestra mente y en nuestro corazón lo que Dios ha dicho en su palabra. Pablo los llevó a reflexionar a los Gálatas. Vamos a ver Gálatas 3:5. Al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Fíjate lo que está haciendo Pablo aquí. Les está llevando a recordar, a que reflexionen, a que piensen cómo fue que inició su vida espiritual, cómo fue que Dios les dio su Espíritu Santo, cómo fue que Dios estaba obrando milagros a través de ellos. Pablo los lleva a retroceder, a detenerse y a que piensen qué están haciendo. La salvación es por medio de la fe. El que quiere intentar salvarse por medio de las obras, lo único que hace es condenarse.
Y Pablo les recuerda con la carta a los Gálatas todo lo que Dios había dicho y empieza a afirmarlos en lo que Dios dice de ellos. El primer punto entonces es reflexionar sobre lo que Dios dice. Vemos que incluso Jesús, como nuestro máximo ejemplo, fue lo que hizo. Jesús, después de haber sido bautizado y de haber sido afirmado por Dios y que el Espíritu Santo descendió sobre él y le dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, va al desierto y tiene un encuentro con Satanás. ¿Y qué crees lo que pasa? Satanás atenta contra su identidad. Intenta confundir la identidad de Jesús. Y le dice esto, Mateo 4, 3 al 4. Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo, si eres hijo de Dios, ahí está poniendo a prueba su identidad. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús está venciendo el ataque contra su identidad. Satanás le estaba diciendo, si tú realmente eres hijo de Dios, demuéstralo con transformar estas piedras en pan. Jesús sabía que no tenía que hacer absolutamente nada para demostrar que él era un hijo de Dios, porque él ya es el Hijo de Dios. Pero fíjate el punto tan clave que nos muestra aquí Jesús. ¿Cómo fue que venció esta tentación? ¿Cómo fue que permaneció él firme en su identidad? Recordando lo que está escrito. Y dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que cuando el enemigo intente atacar tu identidad con filosofías, con creencias de que no has hecho esto y que ahora hiciste esto y pecaste y te equivocaste, lo que tenemos que recordar es lo que Dios dice en su palabra y afirmarnos en esa identidad. No en lo que yo creo, no en lo que el mundo dice, no en lo que yo hago, sino en lo que Dios dice que yo soy. Vencemos los ataques reflexionando sobre lo que Dios dice. ¿Sabes? Hace poco estuve pasando por un tiempo un poco complicado emocionalmente y resulta que empecé a tener tentación que antes había tenido, tentaciones que yo pensé que ya había vencido, empezaron a salir a flote. Y resulta que Dios me llevó a practicar esto y a recordar, a reflexionar lo que Dios decía de mí para poder vencer la tentación, a recordar que yo ya soy un hijo de Dios y que tengo el poder y la fortaleza para vencer las tentaciones. El haberme detenido entre el tiempo de la tentación y el actuar, no sé si te ha pasado, pero hay un momento en el que decides actuar o no hacerlo. El haberme detenido y reflexionar y recordar lo que Dios decía en su palabra, me estuvo dando la fortaleza para permanecer firme y no desviarme, para seguir sintiéndome como un hijo de Dios a pesar de las adversidades, a pesar de la tentación, a pesar de los pensamientos. Tú eres un hijo de Dios y lo has aceptado como tu Señor y tu Salvador. Pero para poder recordar lo que Dios dice, necesitamos antes conocer lo que Dios dice. Y Salmos 1 habla de esto. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová se deleita de día y de noche, y en su ley está meditando constantemente. Dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, dando fruto en su tiempo. Entonces, aquí está la clave. Nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios constantemente, tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando vayamos manejando, cuando estemos en el trabajo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a estar plantados, a estar firmes, a estar arraigados en nuestra identidad, en lo que Dios dice que somos, para poder ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, dando fruto en nuestro tiempo. Entonces, estamos viendo, por último, cómo podemos vencer los ataques contra nuestra identidad,
haciendo lo que Dios dice. El primero es recordando lo que Dios dice y el segundo es haciendo lo que Dios dice. Y vemos en Mateo 7, 24 al 27, que Jesús está hablando sobre la importancia de no solamente oír, sino hacer. Y les dice a su audiencia, yo le digo a aquella persona que ha escuchado mis palabras y las pone en práctica, lo comparo con un hombre prudente, como si hubiera edificado su casa en una roca. Y cuando vengan los problemas, las tempestades, va a mantenerse firme. Pero todo aquel que escuche mis palabras y que no las ponga en práctica, lo comparo con un hombre insensato. La misma palabra que le dijo Pablo a los Gálatas, insensatos. ¿Y por qué dice Jesús que lo compara con un hombre insensato? Aquel que oye las palabras y que no las hace. Porque dice, está realmente edificando su casa en arena. Y cuando vienen las olas, cuando vienen las tempestades, va a echar abajo a esa casa. Entonces el punto es, no solamente debo oír la palabra de Dios, no solamente debo estudiar, no solamente debo a conectarme a los grupos en línea, no solamente debo estar teniendo mis devocionales en la mañana, no solamente debo de estar orando, sino que todo aquello que Dios me está diciendo, debo creerlo y ponerlo en práctica y vivir conforme a eso. Porque si no, caeremos en lo mismo que los Gálatas, caeremos en insensatez. Y estamos corriendo el riesgo de que nuestra identidad sea corrompida. Entonces quiero animarte a que constantemente estés poniendo tu mente y tu corazón en lo que Dios dice, meditando en la palabra de Dios de día y de noche de una manera constante. Pero también quiero animarte a que hagas lo que ya sabes que tienes que hacer. Quiero animarte a que practiques, a que pongas en práctica lo que Dios te está diciendo que pongas en práctica. Me gustaría cerrar celebrando la Santa Cena juntos, recordando que nuestra identidad está firme en Jesucristo. Si tú y yo podemos decir que somos hijos de Dios, es porque un hombre hace más de 2000 años murió por nuestros pecados. Derramó su sangre en la cruz, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y ahora nosotros poniendo nuestros ojos en Él y creyendo en que su sacrificio es como si nosotros hubiéramos sido sacrificados. Y eso nos otorga el perdón. Si nosotros creemos en esto, en que gracias a su sacrificio, al derramamiento de su sangre y también a su resurrección, nosotros podemos permanecer firmes en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios dice, no en lo que nosotros hacemos. Y esto puede brindarte una seguridad que ninguna cosa que tú puedas hacer o ninguna cosa que alguien más te diga te puede dar. Quiero invitarte entonces a que tomes tu pan y participemos en el nombre del Señor. Toma tu jugo y participamos del jugo. Señor, te damos gracias porque nuestra identidad está firme en lo que tú ya hiciste en la cruz. Nuestra identidad está firme en ti, Señor Jesús. Tú eres fiel a tus promesas. Gracias, Dios, porque nuestra identidad está en lo que tú dices que somos y no en lo que nosotros hacemos. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos este domingo en Expansión. Te animamos a que estés firme en tu identidad, que así como Miki nos enseñaba a que nada de lo externo, nada de lo que tal vez puedas hacer o dejar de hacer, cambie lo que realmente Dios dice de ti. Gracias por acompañarnos, te animamos a que sigas conectado en nuestras actividades entre semana que tenemos en línea para ti y nos vemos el siguiente domingo. Bendiciones.